con ese maldito grupo suyo, y yo aquí encerrada, esperando a que recuerde algo, o a que llame a su hermano, o a que llegue en el correo una postal que diga, comillas sola, me lo estoy pasando genial. Ojalá estuvieras aquí. Se sintió invadida por un sentimiento de furia, y recorrió el despacho por enésima vez, dándose cuenta de lo tenue que era el hilo que la unía con el hermano, de lo mucho que dependía de él y por lo tanto de lo impotente que era para hacer nada excepto lo más arduo y difícil de todo, esperar. Martin Jeffers contempló el grupo de pacientes reunidos y cayó en la cuenta de que había estado equivocado en todo momento al compadecerlos por la debilidad de sus perversiones cuando su propia aquiescencia y su impotencia ciega eran infinitamente más depravadas. Edipo por lo menos se arrancó los ojos de la cara al contemplar el horror que había creado. Su ceguera fue justa. Martin Jeffers hizo un esfuerzo para sonreír, reflejo del íntimo sentimiento de que el mito de Edipo era sagrado para su profesión. Pero no aceptamos lo que sucedió después, no nos acordamos de que tras el deseo y el acto, el que en otro tiempo había sido rey se vio obligado por su sentimiento de culpa a vagar por la vida ciego y vestido con harapos, impulsado a cada paso por la hondura de su desesperación. Se preguntó si aquellos mismos sentimientos serían tan claros en su propio rostro. Intentó adoptar su habitual mirada de ligero distanciamiento emocional fija en el centro de la sala, pero supo que no lo consiguió, de modo que miró a los hombres con expresión de cautela. Los miembros integrantes del grupo de los niños perdidos estaban inquietos, se removían en sus asientos y hacían ruiditos incómodos. Sabía que habían percibido su cansancio en la sesión del día anterior, y también sabía que había pasado otra noche más sin dormir y que aquel agotamiento se le notaba igualmente. Llevaba insomnio y sonámbulo todo el lunes, después de regresar a altas horas de New Hampshire, y apenas había prestado atención a la habitual mezcla de quejas y dolencias triviales que formaban su vida cotidiana. Había creído que iba a agradecer de buena gana un día normal, que de alguna manera ello postergaría todos los sentimientos difíciles, pero había descubierto que estos eran demasiado potentes. Su cerebro continuaba lleno exclusivamente de imágenes de su hermano. De pronto lo embargó un sentimiento de rabia. Vio a su hermano en una postura familiar, relajada, sonriente, sin una sola preocupación por el mundo. Luego aquella visión se oscureció y vio a su hermano con la mirada fija, letal. Era la imagen de un agresor, duro y pragmático, un asesino. ¿Por qué has hecho esas cosas? Imaginó que le preguntaba. ¿Por qué te has convertido en lo que eres? ¿Cómo puedes hacerlo una y otra vez, y que no se te note ni por un instante? Pero el hermano de su cerebro desapareció, negándose a responder, y Martin Jeffers comprendió que eran preguntas absurdas. Pero aunque resulte ridículo preguntar, debía hacerlo. Sintió que sus manos se aferraban a los brazos de la silla y que su rabia se redoblaba, rebosando, floreciendo, y sintió deseos de gritarle al hermano que habitaba en su mente, ¿por qué haces esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego, todavía con más furia, ¿por qué me has hecho estas cosas a mí? Respiró hondo y miró de nuevo al grupo de terapia, que estaba esperando. Sabía que tenía que decir algo, que tenía que iniciar la sesión, y entonces podría perderse en la monotonía de la conversación de ellos. En cambio, en vez de lanzar un tema o una idea para que sus pacientes se preocuparan de masticarla, pensó en New Hampshire y trató de recordar cuál había sido la última vez que había visto a su auténtica madre. La tenía clavada en la memoria, un rostro pálido enmarcado en la ventanilla de un coche, girándose hacia atrás una única vez antes de desaparecer para siempre de su vida. La vio tan nítida ahora como la noche en que sucedió. Jamás le describió a nadie aquella visión, y menos aún a su terapeuta. Sabía que aquello violaba una confianza fundamental, la que él mismo exigía hipócritamente a sus pacientes. No soy libre, y tampoco espero serlo. No lo seré jamás. Pensó de nuevo en su verdadera madre. Que hicimos mal, pero conocía la respuesta: nada. Los antiguos lo tenían muy claro. La psiquiatría ha demostrado que son los pecados de los padres los que recaen sobre los hijos. Fuimos abandonados, y luego fuimos tratados con crueldad, sin amor, los dos pilares de la desesperanza. Es de sorprender que Doug haya decidido, ya adulto, cobrarse venganza de un mundo que lo odió tanto, pero porque él sí, y yo no. ¿Dónde estará? Bueno, doctor, que lo tiene preocupado, tiene cara de tener un pie en la tumba. Sí, ¿nos va a arrastrar a nosotros con usted?
Aquello provocó una carcajada general. Martin Jeffers levantó la vista y vio que los que habían hecho aquellas preguntas eran Brian y Senderling, pero todos los presentes tenían la misma expresión interrogante en la cara. Su primera reacción fue hacer caso omiso de aquellas preguntas e intentar llevar al grupo en otra dirección. Esa habría sido la técnica apropiada. Al fin y al cabo, los miembros del grupo debían centrarse en ellos mismos, no en el líder. Pero al mismo tiempo lo invadió una insistente irritación que le decía que arrojase a un lado todas las preciadas normas de su profesión y se apoyara por un instante en la sagacidad de aquellos pacientes. ¿Tan mala pinta tengo?, les preguntó. Se hizo un momentáneo silencio. Aquella pregunta directa los sorprendió. Pasados unos instantes, rezongó Miller desde el fondo de la sala. Sí, está fatal, como si tuviera algo en la cabeza. Rió cruelmente, lo cual es un cambio, la verdad. Una vez más se hizo el silencio entre los presentes, hasta que Wasserman farfulló. SS si no SSCSS siente con fuerzas. Pepe, podemos volver mañana. Jeffers negó con la cabeza. Estoy bien. Físicamente. ¿Y qué le pasa, doctor? ¿Ha pillado una especie de gripe emocional? Aquel era Senderling, y Brian lo acompañó con una carcajada. Era un buen concepto. Gripe emocional. Ya lo usaría en alguna ocasión, calculó Jeffers. Estoy preocupado por un amigo, dijo. Hubo una pausa antes de que irrumpiera Miller. Usted está mucho más que simplemente preocupado, dijo. Está hecho polvo. Mire, yo no soy médico, pero lo veo. Es mucho más, ¿a que sí?, más que una simple preocupación. Jeffers no contestó. Recorrió las miradas de todos los pacientes del grupo, que estaban clavadas en él, y se le ocurrió que aquellos 12 hombres eran como un maldito jurado que esperaba a que cometiera un error y se acusara a él mismo con sus propias palabras. Posó los ojos en Miller. Dime, le dijo en tono autoritario. Cuéntame cómo empezaste. ¿A qué se refiere?, replicó Miller, removiéndose en su asiento. Al igual que todos los delincuentes sexuales, Miller odiaba las preguntas directas y prefería que lo interrogasen de forma oblicua para poder controlar por qué derroteros discurriría la conversación. Jeffers pensó que seguramente todos se habían quedado estupefactos ante semejante rudeza. Quiero saber cómo empezaste a hacer lo que haces. Se refiere a, o sea, exactamente, lo que les haces a las mujeres. Cuéntame. En la sala se había hecho un completo silencio. El vigor de la petición de Jeffers los había dejado a todos paralizados. Él sabía que estaba infringiendo los procedimientos establecidos, pero de pronto se sintió cansado de las reglas, cansado de esperar, cansado de la pasividad. Dímelo. Alzó la voz hasta un tono que jamás se había oído en los confines de aquella sala. Diablos. No sé. Sí que lo sabes. Jeffers taladró con la mirada a todos los presentes. Lo sabéis todos. Pensad. La primera vez que os pasó por la cabeza, ¿qué fue lo que os estimuló? Aguardo. Pound rompió el silencio. Jeffers miró a aquel individuo de más edad, el cual le devolvió la mirada con evidente odio hacia cualquiera que sondeara su memoria. La oportunidad, contestó. Explícate, por favor, pidió Jeffers. Todos sabíamos quiénes éramos, solo que quizá no nos lo habíamos dicho a nosotros mismos. A lo mejor no se había formado en la cabeza la manera de expresarlo, pero aún así lo sabíamos, comprende, de modo que todo se reducía a esperar la oportunidad adecuada. La exigencia ya estaba. Doctor, uno sabe que va a hacer algo, lo sabe, va a ocurrir, solo hace falta que, no sé cómo lo llama usted, que se den las circunstancias adecuadas. Vio cabezas que empezaban a asentir. A modo de confirmación, hay ocasiones, era Knight el que había interrumpido, que una vez que ya has tomado la decisión de ser lo que eres, como que eso se apodera de ti, y empiezas a buscar y a buscar. No va a ocurrir nada que cambie las cosas, porque ya está todo preparado. Ya estás buscando, y cuando encuentras lo que buscabas, y Olod te llama de todas formas, irrumpió Wasserman. Yo también, apuntó Weingarten. Pero eso no significaba nada exacto. Era otra vez Pope. No significaba nada. Y luego Parker, porque una vez que empiezas, ya no paras, tío. Y después Meriwether, da casi igual que odies lo que haces, o que te odies a ti mismo, o que odies a la persona a la que se lo vas a hacer. Martin Jeffers absorbía todo lo que decían los miembros del grupo, pero la primera vez, comenzó a decir, pero lo interrumpió Pope. No lo entiende. La primera vez no es más que la primera vez que ocurre físicamente, en tu cabeza, tío.
Dentro de tu cabeza lo has hecho un centenar de veces. 1 millón a quién, inquirió Jeffers. A todo el mundo. Jeffers reflexionó profundamente. Vio que los hombres se inclinaban hacia adelante en sus asientos, sentados en el borde, previendo sus preguntas. Estaban alerta, interesados, emocionados, más implicados de lo que los había visto nunca. Percibió el brillo depredador de sus ojos y pensó en todas las personas que habrían visto aquella misma mirada dura antes de ser estranguladas, o asfixiadas y apaleadas y después violadas. Pero tuvo que haber algo, preguntó despacio. Tuvo que haber un momento, una palabra, o tuvo que suceder algo que hizo que os convirtierais en lo que sois. Los miró fijamente. Algo que os impulsó. ¿Qué fue? Silencio de nuevo. Todos estaban estudiando la pregunta. Wasserman Cartageo, YORR. Recuerdo que mi Adre dijo que yo nunca sería el hombre que Unión Europea mi Adre. SC o no se olvidó nunca, y CC cuando lo hice por primera vez, no pensar en otra CCosa. Recorrió la sala con la vista y de pronto su farfulleo desapareció, y ya lo creo que lo fui. Bueno, en mi caso no fue nada de eso, dijo Senderling. Simplemente terminé cansándome de esperar. Quiero decir, había una chica en la oficina, una auténtica calientapollas, ya sabe, y en fin, supongo que todo el mundo se la beneficiaba, así que yo también quise un trozo del pastel. Brian lanzó un bufido. ¿Querrás decir que no quiso salir contigo? No fue así la cosa. Los demás empezaron a lanzar silbidos. Brian insistió, te dio calabazas. Así que tú la esperaste en el garaje del edificio de su apartamento. Tú mismo me lo has contado, era una putona, dijo Senderling. Se lo merecía, solo porque te dijo que no, preguntó Jeffers. Sí, pero ¿por qué decidiste hacerlo esa vez? Ya te habían dicho que no otras mujeres. No es cierto, preguntó Jeffers. ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, aguardo. Porque me sentía solo. Mi hermana y el idiota de mi cuñado se habían ido por fin de casa, y me libré de tener que seguir manteniendo a ese pedazo de vago, y también a ella, porque lo único que hacían era pasarse el puto día follando como conejos mientras yo hacía todo el trabajo y llevaba a casa el puto dinero para que por lo menos pudiéramos comer. Así que los puse de patitas en la calle, y va esa zorra y no quiere salir conmigo. Mira, se lo tuvo bien merecido, así que te sentiste libre. Sí, exacto, libre para hacer lo que me apeteciera. Joder. Jeffers recorrió la sala con la vista una vez más. Hubo algo que os liberó a vosotros. Vio varias cabezas que iban asintiendo lentamente. Habladme de ello. Vio vacilación. En eso, Knight dijo, es diferente en cada caso. Weingarten añadió, puede que sea algo grande, o algo pequeño, pero, Knight repitió, es diferente en cada caso. Martin Jeffers hizo una aspiración profunda. Todo está perdido, pensó, y seguidamente preguntó, supongamos que hubiera algo más de lo que habéis hecho. Supongamos que hubierais dado un paso más. Todos parecieron alterarse con aquella sugerencia. Solo hay un paso más, dijo Pope. Y usted ya sabe cuál es, y porque no lo diste puede que algunos de nosotros sí lo hayamos dado, dijo Meriwether. No, yo, no estoy admitiendo nada, pero puede que algunos de nosotros sí lo hayan dado. ¿Qué os impulsaría a hacerlo? Los pacientes no respondieron. Jeffers aguardó. Él tampoco dijo nada. ¿Para qué quieres saberlo?, le preguntó Meriwether. Él dudó un momento, intentando escoger las palabras. Necesito encontrar a una persona como nosotros, lo interrogó Brian. Una persona como vosotros, peor que nosotros. Aquel fue Senderling. Jeffers se alzó de hombros. Una persona a la que conoce bien, probó Senderling de nuevo. Sí, una persona a la que conozco bien. Cree que se ha alargado a alguna parte y no sabe a dónde. ¿Es eso?, preguntó Parker. Más o menos. ¿Es una persona muy cercana?, volvió a preguntar Senderling. Jeffers lo perforó con la mirada y no respondió. Y piensa que nosotros podemos ayudarlo, dijo Weingarten. Sí, repuso Jeffers. Weingarten rompió a reír. La verdad es que opino que tiene usted razón. Esa persona, interrogó Parker, está haciéndolo en este momento. Sí, y usted necesita obligarla a que deje de hacerlo. Sí, o si no, exacto, afirmó Jeffers, que lo deje. O si no, es hortante de verdad, intervino Wasserman. Sí. Miller rompió a reír a carcajadas. Que le jodan, doctor. Esto lo cambia todo. Sí, así es, admitió Jeffers. Miró fijamente a Miller, el cual dejó de reír al instante. Bueno, cuéntenos algo más.
Jeffers pensó unos instantes, creó